Bueno, continuamos haciendo modelos de exámenes para graduado en ESO en Murcia del ámbito científico-tecnológico. Concretamente nos vamos a centrar hoy en tecnología, en las preguntas del circuito eléctrico y también de los componentes del ordenador, ¿vale? Lo que es el software y el hardware. Vamos a empezar con este examen que tenéis aquí, que es el de septiembre de 2023. Cayó una pregunta de circuito eléctrico en el que tenemos que relacionar las magnitudes con las que se trabajan en los circuitos, ¿vale? Tenemos resistencia, que se mide en ohmios, ¿vale? La carga eléctrica, que se mide en coulombios. La intensidad de la corriente, que se mide en amperio. El voltaje o diferencia de potencial, que se mide en voltio. Y la potencia en vatios. Luego la pregunta número 14 dice: complete el siguiente texto relativo al ordenador y sus componentes, utilizando para ello los siguientes términos. Vale, nos van a dar unos términos relacionados con los componentes del ordenador para completar las frases que tenéis aquí. Vamos a ir viendo. Un ordenador es un dispositivo electrónico capaz de recibir instrucciones y ejecutarlas procesando la información recibida. Está constituido básicamente por software y hardware. Definimos la parte física es el hardware, ¿vale? Como digamos lo que es la caja o torre, los componentes internos, placa base, disco duro, como los elementos conectados a él, teclado, ratón, monitor, impresora. Luego la parte inmaterial o intangible es el software, ¿vale? El software es la parte inmaterial o intangible que hace que el ordenador arranque y cumpla sus funciones. Luego tenemos el cerebro del PC, es la CPU. Su velocidad se mide en gigahercios. Otro de los componentes principales es la memoria, cuya función es almacenar datos. Luego la tarjeta de circuito donde se conectan los componentes es la placa base. El periférico de entrada básico es el teclado. El de salida es el monitor, ¿vale? Y luego la unidad más pequeña empleada en informática es el bit, y la unidad más utilizada es el byte. Esos serían los términos que responden a las definiciones que tenemos en el texto. Bueno, pues esto sería el examen de 2023, septiembre. Vamos a ver otro modelo de otro año. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que cayó en septiembre del 22, donde tenemos que clasificar estos componentes en estas dos columnas de hardware y software. Ya sabemos que el hardware es la parte física del ordenador y el software es la parte intangible, ¿vale? La parte no física del ordenador. Entonces vamos a ir clasificando. Como elementos de hardware tenemos la impresora, el monitor, el ratón, la placa base, el USB y el teclado. Luego, como elementos del software, tenemos una hoja de cálculo, los procesadores de texto, el sistema operativo, Windows, ¿vale? Sistema operativo Windows, ¿vale? Que eso es un sistema operativo. También existe Linux como sistema operativo, juegos de ordenador. Todos estos son elementos del software. Vale, vamos a buscar ahora otra pregunta, ¿vale? Teniendo claro que el hardware es una parte material, tiene un soporte material, ¿vale? Todo esto tiene soportes materiales, mientras que todos estos elementos son intangibles, es decir, yo no te puedo dar un procesador de texto, no tiene un soporte material, ¿vale? Ni el sistema operativo tiene un soporte material, mientras una impresora sí tiene ese soporte material, los monitores, los ratones, todos tienen soporte material. Esto no, esto es, digamos, son códigos, ¿vale? Son esos códigos los que hacen que estos software puedan ejecutar las órdenes que dan esos códigos. Vamos a otro modelo. Bueno, esta pregunta es de mayo de 2022. Dice: ¿cuál será la tensión que suministra una pila sabiendo que al conectarla a un circuito en el que hay una resistencia de 45 ohmios, la intensidad es de 0,1 amperios? Bueno, aquí tenemos que utilizar la ley de Ohm, ¿vale? Que relaciona las tres magnitudes que intervienen en un circuito eléctrico: voltaje, intensidad y resistencia. Entonces, el voltaje siempre es igual a la intensidad por la resistencia.
Como me está pidiendo la tensión es lo mismo que el voltaje o diferencia de potencial. ¿Vale? Tenéis que relacionar la palabra tensión a voltaje. Entonces, una vez sabiendo la ley de Ohm, la aplicamos y nos da 4,5 voltios, ¿vale? Multiplicamos la intensidad, que es 0,1, ¿vale? Y la resistencia, que es 45. Vamos a ver si aquí hay alguna más. No, esta ya es de otro tema. Vale, esto ya sería otro tipo de preguntas. Vamos a ver si hay alguna más de otro año. Bueno, esta pregunta es de junio de 2021 sobre los componentes del ordenador. Te dice, señala si es verdadero o falso y si es falso hay que corregirlo. Dice, el hardware es el programa principal que controla el funcionamiento de un ordenador. Eso ya hemos visto al principio del vídeo que es falso, ¿vale? El hardware es la parte física del ordenador, ¿vale? Tanto la caja o torre y los componentes internos, placa base, disco duro, como también los elementos conectados a la torre. Los drivers o controladores son programas que permiten funcionar a los distintos componentes de un sistema informático. Eso es verdadero. Hay que instalar siempre los drivers para poder poner en funcionamiento los programas. Siguiente. En informática se dice que se ha hecho una partición del disco duro cuando este se divide en dos. Bueno, partir el disco duro es crear diferentes espacios pero dentro del mismo disco, ¿vale? No es que se multiplique el disco, sino que dentro del mismo disco se generan diferentes espacios. Por eso sería falso. Luego, en el apartado D, los sistemas operativos, controladores y programas en general constituyen el software informático. Esto sería verdadero. ¿Vale? Hay dos falsas y dos verdaderas. Bueno, pues hemos repasado diferentes preguntas, ¿vale? De años anteriores sobre el tema de los circuitos eléctricos y los componentes del ordenador, que forma parte de tecnología. Espero que os sirva de referencia para poder preparar bien este tipo de preguntas. Nos vemos en el siguiente.